el asesinato de John Bennett Ramsey en 1996 sigue siendo uno de los casos sin resolver más notorios en la historia criminal de Estados Unidos. A pesar de décadas de investigaciones, múltiples teorías han surgido sobre quién pudo ser el autor del crimen, sus posibles motivaciones y perfiles psicológicos. Hola, yo soy Isis, psicóloga forense, y hoy vamos a sumergirnos en uno de los casos más impactantes. John Bennett Ramsey, una niña de tan solo 6 años, reina de concursos de belleza, fue encontrada muerta en el sótano de su casa en una noche que cambiaría para siempre la vida de su familia y que, hasta hoy, sigue sin resolverse. Hoy vamos a analizar este caso desde la psicología forense, pero antes quiero dar las gracias a mis Patreons y miembros del canal, en especial a José Manuel Garrido, Karin, Jean-Pierre, Celplace y Caladin1. Antes de nada, quiero dejar claro qué es lo que hacemos los psicólogos forenses, ya que esto suele generar ciertas dudas. Aplicamos los conocimientos de la psicología al sistema legal, evaluando a personas implicadas en procesos judiciales, tanto acusados como víctimas, testigos o menores. Determinamos si una persona es imputable, es decir, si entendía lo que hacía durante la comisión del delito. Valoramos si alguien puede declarar con fiabilidad o si ha sufrido daños después del delito. Por ejemplo, existen pruebas específicas para evaluar la credibilidad y fiabilidad de una declaración, como el CBCA-SVA, que estudié a fondo cuando hice mi trabajo de final de máster entre los años 2017 y 2018. Emitimos informes periciales basados en pruebas y entrevistas que luego pueden presentarse a juicio. No defendemos a ninguna parte, trabajamos para ayudar al juez a comprender aspectos psicológicos del caso. También colaboramos en la elaboración de perfiles de agresores desconocidos, especialmente en delitos violentos o sexuales. Pero no somos detectives ni resolvemos crímenes, y no trabajamos sin pruebas ni hechos confirmados. Por tanto, voy a hablar de este caso desde una perspectiva ética, científica y sin sensacionalismo. Quiero dejar claro que no se puede perfilar a partir de lo que vemos en una red social o en una noticia, y mucho menos basándonos en meras especulaciones que no sean evidencia probada. Dicho esto, voy a hablar de los hechos confirmados, las principales hipótesis, la escena del crimen y a esbozar un perfil criminal del agresor de John Bennett Ramsey a partir de la cantidad de evidencia del caso, la información detallada y verificada de la escena del crimen, la autopsia y las entrevistas de testigos. Y para generar este perfil me basaré en el tipo de delito cometido, el modus operandi, es decir, cómo se llevó a cabo, la elección de la víctima y las huellas psicológicas que deja el crimen, es decir, el nivel de violencia, impulsividad y control. Pero quiero dejar claro que un perfil psicológico no determina a una persona concreta, no dice lo hizo X, dice el agresor probablemente tiene estas características. Voy a hablar de tendencias comportamentales, se comparan patrones del caso con bases de datos de comportamientos similares, pero hay que tener claro que los seres humanos no siempre seguimos unas reglas fijas. Hechos confirmados. John Bennett Patricia Ramsey nació en agosto de 1990 y tenía 6 años en el momento de los hechos. Era hija de John Ramsey, un empresario de alto perfil, y Patsy Ramsey, ex reina de belleza, quien hizo que su hija siguiera sus pasos y participara en concursos de belleza infantil. Vivían en Boulder, Colorado, junto a sus 2 hijos, John Bennett y Burke, de 9 años en el momento de los hechos. Una familia de clase alta, conocida socialmente y con una vida aparentemente perfecta. Y para entender el contexto, es importante trazar una línea de tiempo que reconstruya las horas previas y la cronología de los hechos. El 25 de diciembre de 1996, la familia Ramsey abre los regalos de Navidad y sobre las 4:30 van a casa de sus amigos, los White, para la cena de Navidad. Sobre las 9 de la noche vuelven a su casa. Burke sube a su habitación y llevan a John Bennett en brazos a la suya. No ven nada raro en la casa ni señales de entrada forzada. El día 26 de diciembre, Patsy se levanta a las 5 de la mañana y al bajar por las escaleras ve una nota de rescate. En ese momento va a las habitaciones de sus hijos y se da cuenta de que John Bennett no está y llama a emergencias. 911 emergency. Police. What's going on? 5515th Street. What's going on there, ma'am? We have a kidnapping. Hurry, please. Explain to me what's going on, okay? There's a note left and our daughter's gone. A note was left and your daughter is Yeah. gone? How old is your daughter? 6 years old. She's gone. 6 years old. How long ago was this? I don't know. I just found the note. And my daughter's Does it say who took her? What?
Does it say who took her? I don't know. There's a ransom note here. It's a ransom note? It says FBTC. Victory. También llamó amigos para que fueran a la casa y sirvieran de apoyo emocional mientras esperaban la llamada que, según se indicaba en la carta, el secuestrador realizaría entre las 8 y las 10 de la mañana. Son más de las 10 y no saben qué pasa, no llama a nadie. Llegados a ese punto, John estaba muy nervioso y la detective Linda Hart le encomendó que buscara cualquier detalle inusual o sospechoso en la casa. John, en compañía de su amigo Fleet White, abre la puerta de la bodega del sótano y encuentra el cuerpo de su hija. La niña tenía una cinta tapándole la boca, un golpe en la cabeza, un cordón alrededor del cuello, restos de cuerda en las muñecas y estaba envuelta en una manta. El padre sube el cuerpo arriba y tanto él como Patsy tocan el cuerpo, contaminando las posibles evidencias. Además, en el sótano encuentran el pincel usado para hacer un garrote y no hay indicios de entrada forzada en toda la casa, a excepción de una ventana del sótano que estaba rota desde hacía un tiempo. Y no había signos de violencia en la habitación de John Bennett. Principales hipótesis: un intruso. Según esta hipótesis, un desconocido habría ingresado a la casa y cometido el crimen. Las evidencias que se relacionan con este relato se fundamentan en la huella no identificada en la escena del crimen y el ADN masculino desconocido en la ropa interior de John Bennett. Según el detective Lou Smith, con una amplia experiencia sobre todo en casos de secuestros de menores, la versión más plausible es la del intruso y se fundamenta en que llevó a cabo una inspección minuciosa de las fotos de la escena del crimen y demostró que se podía entrar por la ventana rota del sótano. Además, se encontró una maleta azul debajo de la ventana, que según dijeron los Ramsey no se guardaba en el sótano, y parte de una huella de un tipo de bota que nadie de la familia tenía. Además, determinó que unas pequeñas quemaduras que se encontraron en el cuerpo de la pequeña eran de un taser. Según su hipótesis, el agresor accedió a la casa de los Ramsey antes de que volvieran de la cena. Escribió la nota de rescate, entró a la habitación y se escondió para esperar a John Bennett, taser en mano. Una vez la inmovilizó, bajó al sótano con la intención de meterla en la maleta, pero al darse cuenta de que no cabía por la ventana, entró en pánico y la agredió. Además, cree que el garrote da información sobre el perfil del criminal, siendo un indicador de un trastorno de pedofilia sádico-sexual. Y aunque en este punto tiene algo de razón, tengo que discrepar profesionalmente con su opinión. No termina de encajar en el perfil de depredador sexual sádico, y esto lo deja claro el analista del FBI Greg McCrary, con quien estoy de acuerdo. Y es que en la comisión de un crimen suele haber un motivo palpable. En secuestros de niños suelen ser el sexo o el dinero, el rescate. En este caso, ambos están presentes, pero al final no se produjeron como típicamente sucede. El móvil de un maníaco sexual es llevarse a la víctima a un lugar aislado para poder abusar de ella, ejercer su poder, controlar, torturar. Hacerlo en la casa con la familia de la víctima no es algo que suelen hacer los agresores que encajan en este tipo de delitos. Si pretendía un rescate, no dejaría el cuerpo en la casa, ya que así no conseguiría el dinero. La víctima fue golpeada en la cabeza, estrangulada, y el agresor escribió una nota de rescate de 2 páginas y media, arriesgándose a que la atraparan. Esto denota que es alguien que está cómodo y conoce la casa. Pero, según Lou Smith, hubo reformas en la casa y cualquiera con acceso era sospechoso. Y remarcaba que el ADN encontrado en la ropa interior de la niña era de alguien que no era de su familia. Algunos de los sospechosos identificados y posteriormente descartados como autores de la comisión de este delito eran Gary Oliva, un delincuente sexual convicto que vivía cerca. Vic McReynolds fue uno de los sospechosos más potentes de este caso, porque tenía un vínculo de confianza con la pequeña, ya que se disfrazaba de Santa Claus y podría explicar el bol de piña que se encontró en la mesa. Esta hipótesis sostiene que Bill despertó a la pequeña, la hizo bajar y le ofreció el plato de fruta. Además, era alguien que conocía la distribución de la casa, ya que había estado allí y le había dicho que algo especial le pasaría después de Navidad. Además, su mujer había escrito una obra de teatro sobre una joven torturada y asesinada en el sótano de su casa, pero tanto él como su mujer fueron descartados por el ADN. Michael Helhoth, quien aparentemente se suicidó, también estuvo en el punto de mira, ya que un amigo suyo testificó que le dijo que quería destrozar un cráneo y tenía unas botas y un taser, y junto con su colega querían conseguir dinero en Navidad. Lou Smith pensaba que podía ser el intruso. Su muerte fue una puesta en escena. A través del análisis de la escena se llegó a la conclusión de que fue
un asesinato, lo que reforzó aún más el convencimiento de su amigo de que fue él y que su colega lo mató porque iba a delatarlo. Pero el ADN no coincidió y las huellas de botas tampoco. Por otro lado, John Mark Karr confesó el asesinato, pero su confesión fue desmentida por pruebas de ADN. Mucha gente se pregunta por qué confesar algo que no hizo. Confesar ser el autor de casos mediáticos y mundialmente conocidos suele ser una forma de obtener atención y alimentar el ego. Años después de la comisión del crimen, con la nueva tecnología de análisis Touch DNA, descubrieron que el ADN de los pantalones coincidía con el de la ropa interior sin identificar. Pero varios expertos señalan que hay que tener en cuenta que hay muchas formas en las que ese ADN pudo llegar ahí. Había mucha gente en la casa que recordemos que era la escena de un crimen y no se preservó como indican los protocolos. Se movió el cuerpo, por lo que el ADN encontrado no tiene por qué ser necesariamente el del asesino. Para la comparación e identificación de ADN se tienen que usar 13 marcadores específicos y ellos usaron 4, por lo que, como dicen algunos expertos, pueden aparecer coincidencias y no serlo al 100%. Dicen que no se puede descartar a nadie solo por esa prueba, ya que el ADN es insuficiente. Implicación familiar. Según esta hipótesis, algún miembro de la familia podría haber estado involucrado, ya sea directa o indirectamente. Esta versión se fundamenta en las inconsistencias encontradas en las declaraciones de los padres y que la nota de rescate fue escrita con bolígrafo y papel de la casa. Y aunque el ADN encontrado no coincide con ningún miembro de la familia, hay que tener en cuenta que el padre movió el cuerpo contaminando la escena del crimen. Incluso algunos amigos limpiaron la cocina. Además, expertos han cuestionado cómo John pudo ver el cuerpo de su hija antes de encender la luz y cómo dedujo que lo que había bajo la manta era ella. El patólogo forense Bernard Spitz afirmó que la policía de Boulder solicitó su presencia en la casa, pero creía que los Ramsey se negaron, llegando a declarar antes ante los medios que con la policía. De ser cierta esta versión, podría tratarse de un acto impulsivo seguido de un intento de encubrimiento. Hay muchas personas que opinan que esta hipótesis es la real, ya que en las dinámicas familiares, el entorno de presión estética y mediática y la manipulación de la escena del crimen apuntan a un entorno de alto estrés y control. Como psicóloga forense, considero que una variable crítica es el componente ritual o simbólico, cuando el asesino no actúa solo para matar, sino para comunicar algo, ocultar una verdad o purgar la culpa. Y algo que me parece un factor a tener en cuenta es que se encontró tapada en una manta y con sus partes íntimas lavadas, lo que puede indicar arrepentimiento o vinculación emocional con la víctima. El homicidio intrafamiliar accidental es señalado por muchas personas como la única opción veraz, debido en gran parte a las apariciones públicas de John y Patsy, quienes mostraban una aparente frialdad. Pero la realidad es que en situaciones traumáticas es posible que un miembro de la familia entre en un estado de disociación. Esto no siempre parte de la frialdad, puede surgir de miedo extremo o presión social, aunque sí, también culpa. Además, el hermano de John Bennett, Burke, ya adulto, concedió una entrevista con Dr. Phil en 2016, en que sonríe frecuentemente al hablar del crimen, lo que ha sido interpretado por algunos como una forma de disociación o inmadurez emocional. Desde la psicología, las sonrisas o risas en contextos de trauma pueden indicar un intento inconsciente de evadir el dolor o controlar el entorno emocional. Además, si creció sobreprotegido por lo que le pasó a su hermana, puede tener ciertas limitaciones en cuanto a habilidades sociales y comunicativas. Y hay que tener en cuenta que era su primera entrevista. El hecho de que se baraje que pudo ser alguien de la familia tiene que ver con que tuvo que ser una persona que conocía las rutinas y dinámicas familiares, porque con el gran tamaño de la casa, la nota de rescate está en un lugar muy específico, la escalera de caracol trasera. Además, los secuestradores suelen pedir cifras mayores y redondeadas, incluso desorbitadas, y estoy hablando de millones. Esta cantidad es muy específica y justo es el bonus que John Ramsey había cobrado. Por tanto, tuvo que ser alguien de su entorno que lo supiera. Se comprobó que como mínimo se tardaban 20 minutos en escribir la nota, que fue escrita con un bolígrafo de Patsy y hojas de un bloc de notas suyo, pareciendo un staging, es decir, una puesta en escena, ya que muy probablemente cuando se escribió esa nota ya estaba muerta y se pretendía desviar la atención. Además, se encontraron telas de arañas
sin alterar donde estaba la ventana rota, por lo que no parecía que ningún intruso hubiera accedido por allí. Por otro lado, la operadora de emergencias declaró que escuchó 2 voces más, además de la de Patsy, a pesar de que los Ramsay declararon que su hijo estaba en su cama durmiendo. También notó un contraste entre el tono angustiado de Patsy, con una respiración agitada, a la respiración más relajada al pensar que había colgado la llamada. Expertos consiguieron limpiar el audio y esto es lo que escucharon. Patsy? Entonces, llegados a este punto, existen 2 hipótesis. La madre. John Bennett mojaba la cama, es decir, sufría episodios de enuresis, y hay quien señala esto como el detonante para que Patsy perdiera los nervios y la matara accidentalmente. Las causas de la enuresis van desde una madurez neurológica lenta que impide el control de la micción hasta factores genéticos y emocionales como abuso o estrés. Además, expertos en grafología encontraron 200 coincidencias entre la nota encontrada y la caligrafía de Patsy, y se concluyó que fue escrita por una mujer. El hermano. Por otro lado, existe historial previo de violencia de Burke hacia su hermana, ya que la había golpeado con un palo de golf, según la amiga de Patsy, Judith Phillips, porque se enfadó, aunque posteriormente los padres lo catalogaron como un accidente. Esta hipótesis sostiene que el bol de piña que contiene rastros genéticos de Burke y Patsy es una pieza clave en el caso, que quizás mientras su hermano estaba comiendo, John Bennett cogió un trozo de piña, Burke perdió los nervios porque sentía celos de su hermana y la golpeó con una linterna que había delante, causándole el traumatismo craneal, y que para encubrir esto su madre llevó a cabo la puesta en escena de una supuesta agresión sexual. Patsy declaró no saber quién preparó la piña ni qué hacía allí, ni cómo era posible que John Bennett tuviera rastros de piña en su estómago. El doctor Werner Spitz, patólogo forense que ha trabajado en más de 60.000 casos, es partidario de esta opción, pues la linterna encontrada en casa de los Ramsay encaja a la perfección con la herida del cráneo de John Bennett. Comenta que es posible que no se encontraran restos de sangre porque la velocidad y tipo de golpe fracturaron el cráneo sin llegar a desgarrar la piel. Además, junto a varios expertos recrearon esta hipótesis y un niño de 10 años consiguió hacer una herida muy similar en un maniquí. Además, por el tipo de heridas, afirmó que John Bennett tenía muerte cerebral antes de ser sometida al mecanismo de asfixia. No tenía marcas de los cordones en las manos, por lo que deduce que ya estaba muerta y fue una puesta en escena. Por otro lado, en una entrevista con una psicóloga, Burke declaró no estar preocupado por intrusos en su casa. Y como psicóloga, esto me llama la atención porque sin duda es uno de los miedos más instintivos que suelen tener los niños. So do you feel like you're pretty safe? Yeah. You ever worry about it? You're just trying Secrets, do you think? I probably do. Yeah, I don't really know. Yeah. En esta otra entrevista se muestra evasivo cuando le enseñan el bol con la piña dentro. Can you tell me what this picture is? That's the dining room table. Análisis psicológico forense. Para el análisis forense voy a centrarme en el perfil conductual anónimo del posible agresor, sin nombres ni insinuaciones hacia personas concretas. La víctima, ¿qué nos revela? John Bennett tenía 6 años. Su cuerpo fue hallado en el sótano de su casa familiar, con signos de estrangulación y traumatismo cráneoencefálico. No fue secuestrada, no hay señales de entrada forzada y fue encontrada horas después del reporte de desaparición. La elección de la víctima, una niña pequeña, en su propia casa, apunta a un agresor que tenía acceso privilegiado al hogar o conocimiento del entorno, posiblemente un vínculo directo o cercano con la menor. Este crimen tiene una carga emocional
alta. No es un crimen aleatorio, sino que tiene una motivación emocional intensa. Cuando hay una conexión emocional con la víctima, como vemos en cómo se encontró tapada, el crimen suele ser más simbólico que instrumental. Un crimen instrumental tiene una finalidad práctica o tangible. El agresor actúa con un objetivo claro y externo, como obtener dinero, silenciar a alguien mediante un crimen premeditado, satisfacer un impulso sexual sin vinculación emocional, secuestrar con fines extorsivos, etc. En este tipo de crimen, la víctima es un medio para un fin. El agresor suele mostrar frialdad emocional y planificación, y no hay apego afectivo real. En cambio, un crimen simbólico surge de una carga emocional intensa, ambivalente o reprimida hacia la víctima. El acto violento no es solo físico, tiene un significado emocional profundo para el agresor. Es como si el acto expresara sentimientos ocultos de rabia, celos, rechazo, necesidad de control o culpa. La escena del crimen puede reflejar esa complejidad emocional. Cubrir el cuerpo, por ejemplo, es un acto simbólico, que en muchos casos indica culpa o remordimiento post-crimen, una forma de proteger o despedirse de la víctima o la negación del daño causado. En el caso de JonBenét, el hecho de que el cuerpo estuviera cubierto parcialmente con una manta y colocado con cierto cuidado sugiere que no fue tratada como un objeto, sino como alguien con quien había un vínculo, incluso en la muerte. El objetivo no era solo hacer daño, sino que el acto tiene una carga emocional y relacional profunda. No hay una ganancia externa directa, no hubo robo, no hubo una demanda real de rescate. La escena está cargada de ambivalencia, se le inflige un daño terrible, pero también se cubre, se posiciona, se despide. Esto es típico de crímenes domésticos o íntimos, donde la violencia nace de una tensión emocional intensa, no de una intención criminal fría o utilitaria. Análisis de la escena del crimen. Para analizar la escena del crimen de la forma más exhaustiva posible, primero tenemos que distinguir entre las dos grandes categorías conductuales en que se clasifican a los asesinos: organizados y desorganizados. El organizado denota planificación, control, intento de encubrimiento, eliminación de evidencias. El desorganizado es impulsivo, caótico y emocional. En el caso de JonBenét vemos elementos mixtos, lo que apunta a un perfil híbrido. Dentro de la organización se engloba la carta de rescate, que es un intento de manipulación, y el cuerpo está oculto, lo que es un intento de ganar tiempo. El uso de cuerda, cinta y garrote improvisado indica un conocimiento mínimo de mecanismos de control. Dentro de la desorganización, el crimen ocurre en la vivienda familiar. La nota fue escrita en la misma casa, lo que indica improvisación. No hay esfuerzo real por hacer desaparecer el cuerpo en un lugar lejano, y hay una implicación emocional evidente. El estrangulamiento es íntimo, simbólico. El agresor actuó bajo un cierto control, pero bajo una fuerte presión emocional. No parece un psicópata frío típico, sino alguien altamente desregulado emocionalmente, que actúa bajo una fuerte carga de impulsividad, culpa o desesperación. No creo que planificara el asesinato con antelación. Es decir, su idea inicial quizás incluía el abuso, pero no la muerte. Su conducta indica una escalada emocional, seguida de un intento de racionalizar o encubrir lo ocurrido. Una evidencia clave es la carta de rescate. Escrita con papel y bolígrafo de la casa, la redacción es dramática, autorreferencial y extensa, con referencias cinematográficas sobre clichés de secuestros y la petición de $118,000. Exactamente el bono que había recibido John Ramsey ese año. ¿Qué sugiere esto desde el punto de vista psicológico? Que alguien en la casa tenía tiempo y tranquilidad para escribir casi 3 páginas. La carta revela conocimiento del entorno familiar, especialmente detalles financieros. Se puede inferir que el autor era nativo en inglés y con buena capacidad verbal, un nivel medio alto de alfabetización y que conocía la situación financiera de la familia. El tono parece buscar más la distracción que la negociación. Además, escribir que pertenece a una pequeña facción extranjera es contradictorio con el poder que se quiere transmitir en una situación así, lo que, juntado al lenguaje maternal de la carta, deja claro que es un intento de puesta en escena. El objetivo real no es conseguir dinero, ya que JonBenét estaba muerta, sino desviar la atención del crimen. En criminología esto se conoce como staging, manipulación deliberada de la escena del crimen para confundir a investigadores o proteger a alguien. Firma emocional.
La autopsia reveló un trauma cráneoencefálico severo causado por un golpe en la cabeza con algún objeto. Tenía hinchazón cerebral, lo que indica que aún estaba viva cuando la golpearon, y posteriormente la estrangularon con un garrote. Presentaba lesiones físicas en la zona genital, con restos de sangre y restos de piña sin digerir en su sistema digestivo. El uso de estrangulación, especialmente con un objeto improvisado, es un acto extremadamente íntimo y simbólico, ya que implica un contacto prolongado entre agresor y víctima y un alto nivel de control y dominación. Es común en crímenes motivados por la frustración, ira, humillación o deseos de silenciamiento. Esto nos indica que el agresor tenía una fuerte carga emocional hacia la víctima. No fue impulsado por la codicia ni venganza externa. Fue emocionalmente dirigido. El estrangulamiento es un acto de control extremo, íntimo y a menudo vinculado a emociones desbordadas. El uso de un garrote improvisado revela sadismo simbólico, no necesariamente planificado, sino reactivo. Si hubo abuso, no necesariamente fue sexual en el sentido clásico. Puede tratarse de un acto de humillación, control o reproducción de traumas propios. El asesino buscó controlar, castigar o silenciar a JonBenét, no simplemente eliminarla. Posible motivación. Desde una perspectiva forense, la motivación más plausible es la emocional y reactiva, no instrumental, como una motivación sexual que termina en asesinato para silenciar el abuso, o un conflicto que escala trágicamente. También puede deberse a una percepción de desobediencia o rebeldía en que el castigo se descontrola, o proyección de frustraciones en la niña, ya que JonBenét era el objeto de éxito familiar. Esto sugiere que el asesino pudo haber experimentado sentimientos de inferioridad, impulsividad no controlada, falta de empatía en el momento de la comisión del crimen y culpa posterior, lo que explicaría la puesta en escena y el caos emocional. Perfil psicológico del agresor. Este perfil se basa en la evidencia forense y conductual disponible y debe de ser utilizado como una herramienta de acercamiento al posible perfil psicológico del agresor, no como una conclusión definitiva. Teniendo esto en cuenta y basándonos en los indicadores de la escena, el perfil más consistente es el siguiente. El agresor probablemente había mostrado previamente comportamientos compulsivos o controladores, el uso de un garrote improvisado, el intento de ocultar el cuerpo en una zona específica del sótano y la escritura extensa de una carta de rescate apuntan a una necesidad de controlar la narrativa, la escena y el desarrollo posterior del crimen. Y es que estas acciones no son impulsivas ni improvisadas en su totalidad. Reflejan una mente que, aunque desregulada emocionalmente, busca orden después del caos. Este tipo de control suele estar presente en individuos con rasgos obsesivos o personas con un historial de vivir en entornos donde el control es su único recurso emocional frente al estrés. Podría tratarse de alguien con problemas de manejo de la frustración. El trauma cráneoencefálico y el estrangulamiento son signos de violencia intensa. No hay indicios de planificación previa del asesinato, lo que sugiere que se trató de una escalada impulsiva tras una situación emocional intensa, una confrontación, desobediencia percibida o abuso. En crímenes domésticos, una respuesta violenta desproporcionada suele darse cuando hay baja tolerancia a la frustración, especialmente si el agresor tiene un apego ambivalente hacia la víctima, amor más presión o celos. El agresor podría tener una tendencia a racionalizar o minimizar sus acciones. Y es que la nota de rescate introduce un componente de narrativa falsa. Busca desviar el foco hacia un secuestro ficticio. Esto sugiere una necesidad de justificar o encubrir el acto, no necesariamente por cálculo frío, sino por incapacidad de asumir la culpa o enfrentar las consecuencias reales. Desde la psicología forense sabemos que esto es más común en personas con rasgos de inmadurez emocional o con mecanismos de defensa como la reinterpretación de la realidad para proteger la autoestima o el entorno. También hay un marcado desapego emocional post-crimen. La colocación del cuerpo en el sótano, lejos del espacio familiar inmediato, y el esfuerzo por encubrir el crimen podrían indicar una desconexión afectiva después del acto, una forma de compartimentar el hecho como si no hubiese ocurrido. Este tipo de desapego no implica necesariamente frialdad psicopática, sino un mecanismo disociativo ante un hecho emocionalmente insoportable. Puede observarse en personas con historial de trauma, ansiedad crónica o entornos familiares rígidos. Conocimiento del entorno.
El sótano donde se halló el cuerpo era una zona difícil de ubicar para un desconocido. La casa era grande y laberíntica, con múltiples habitaciones y pasillos. Esto indica que el agresor tenía acceso libre y conocimiento del espacio doméstico. Por tanto, la persona conocía el lugar. Probablemente era alguien que pasaba tiempo dentro de la casa o que había estado en ella previamente. No hay elementos en la escena más allá de la ventana que ya estaba rota desde antes del hecho que sugieran una intrusión externa violenta o desorganizada. Vínculo íntimo y emocional. El nivel de violencia, la cercanía física del acto, es decir, la estrangulación y la tentativa de manipular la escena, apuntan a una relación emocionalmente cargada con la víctima. No fue un crimen aleatorio. Además, el cuerpo se encontró tapado bajo una manta y sus partes íntimas habían sido limpiadas. Esto sugiere que el agresor sentía un vínculo emocional con John Bennett e intentó reparar el daño causado. La combinación de violencia física intensa, comportamiento de staging, puesta en escena, esfuerzos posteriores por manipular la narrativa, sugiere un crimen reactivo, no planificado. Se trata de una explosión emocional desbordada más que de una conducta psicopática predatoria. Esto se alinea con el patrón de crímenes impulsivos, donde el agresor no tenía la intención inicial de matar, pero se descontrola ante una situación percibida como intolerable. Motivación sexual o puesta en escena. Uno de los aspectos más debatidos y controversiales del caso de John Bennett Ramsey ha sido la posible connotación sexual del crimen. Desde el inicio, la presencia de ciertas lesiones físicas y el uso del garrote sugirieron a algunos investigadores la hipótesis de una agresión sexual. Sin embargo, a lo largo de los años, esta interpretación ha sido profundamente revisada y matizada por especialistas del ámbito forense y la conducta criminal. La autopsia reveló irritaciones y lesiones menores en la zona vaginal, lo que inicialmente fue interpretado como evidencia de abuso sexual. No obstante, esta conclusión ha sido cuestionada por varios expertos médicos, y es que algunos forenses han sugerido que estas lesiones podrían deberse a causas no necesariamente criminales, como el uso de toallitas, higiene inapropiada, infecciones comunes en la infancia o manipulación post-mortem. Además, no se encontró semen, ni signos de penetración forzada, ni ADN concluyente en el área genital que indicara agresión sexual consumada. Esto debilita significativamente la teoría de una motivación sexual primaria, donde sí existe un punto de interés criminológico es en el uso del garrote improvisado, fabricado con un cordón y el mango de un pincel perteneciente a la madre. Este tipo de instrumento tiene connotaciones simbólicas y funcionales claras. Es un arma de control que permite a un agresor ejercer un dominio absoluto sobre la víctima sin dejar señales sonoras, lo cual es coherente con el contexto nocturno del crimen. En crímenes de motivación sexual, el estrangulamiento con garrote ha sido asociado a fantasías sádicas, especialmente cuando va acompañado de manipulación o exposición del cuerpo. Pero si bien este objeto, usado para provocar dolor y control, puede representar un impulso de dominación extrema, también puede ser una puesta en escena deliberada para simular un crimen sexual y desviar la atención. Tanto si se trató de una agresión sexual real como de una puesta en escena con elementos sexuales, el perfil del agresor comparte ciertos rasgos, como la necesidad de control extremo sobre la situación y sobre la víctima, la distorsión cognitiva en la percepción del cuerpo y la sexualidad, aunque no implique parafilias clásicas, la racionalización del acto o incapacidad para asumir las consecuencias reales de sus acciones. Posible trastorno psicológico. Basado en estos elementos, el agresor pudo presentar rasgos de trastornos de personalidad como el trastorno límite o narcisista, con desregulación emocional, impulsividad, escasa empatía situacional, traumas no resueltos, posiblemente vinculados a dinámicas de poder, control o violencia en la infancia, estilos de apego desorganizado, con dificultad para manejar vínculos afectivos estables y conductas extremas ante el estrés. Conductas post-crimen. En cuanto a las conductas post-crimen, seguramente mostró evasión o frialdad emocional, participando en la narrativa del secuestro. Estas características indican una estrategia de afrontamiento disociativo, en la cual el agresor intenta borrar el hecho mediante mecanismos defensivos, racionalización, negación o alineación con la versión oficial.
En conclusión, todo lo observado en la escena indica que el crimen de John Bennett Ramsey fue cometido por alguien con acceso íntimo y emocional a la víctima, provocado por una situación de conflicto o estrés emocional elevado. Es decir, no había planificación inicial de terminar con su vida, perpetrado por una persona con desregulación emocional severa, posible historial traumático y necesidad de control extremo, que encubrió el acto con una narrativa construida de forma simbólica. El crimen de John Bennett Ramsey fue profundamente íntimo, emocional y profundamente desregulado. A casi 30 años del crimen, la verdad legal sigue sin aparecer. A pesar de las numerosas investigaciones y avances en tecnología forense, no se ha identificado al responsable. La esperanza persiste en que futuras pruebas o confesiones puedan arrojar luz sobre este trágico suceso. Y hasta aquí el caso de hoy. Si quieres ver más análisis desde la mente del crimen, suscríbete al canal y nos vemos en próximos vídeos. Cuídate. Adiós.